sigo yo con la parte teórica y como bien has dicho, Jesús, al final establecer una relación de confianza con tus jugadores y jugadoras, yo creo que sobre todo facilita mucho diferentes aspectos. Facilita, por ejemplo, la convivencia, facilita abrir canales de comunicación mucho más transparentes y bidireccionales, es decir, que no sea solo yo como entrenador el que esté todo el rato hablando, el que esté todo el rato empujando, sino que también recibir, como decía Mikel, el feedback de los jugadores y jugadoras es importante para entender cómo están, para entender cómo se encuentran, para entender si están a gusto con los ejercicios que estoy planteando o no, si creen que estamos mejorando o no. Hay muchos aspectos que los seres humanos los tenemos que hablar, nos tenemos que comunicar y para ello, para todos estos aspectos, tanto la mejora del rendimiento como el dar lo mejor de uno mismo como jugadores, jugadoras e incluso como colectivo, como equipo, para mejorar incluso el estado físico, para disfrutar de lo que estamos haciendo, creo que es importante y ayuda mucho el hecho de tener una relación cercana, directa y un ambiente en el que como jugadores o jugadoras nos encontremos a gusto y que el entrenador o entrenadora también, por supuesto, conviva en un ambiente en el que se esté desarrollando y esté a gusto también, ¿no? Y creo que es importante porque esas son precisamente las razones para mantener una relación de confianza, una relación cercana y un vínculo que vaya más allá de lo únicamente deportivo, como luego iremos viendo a través de los diferentes ejemplos prácticos que vamos a poner. Básicamente queremos hablaros de este modelo de las 3 Cs más 1 de Jouvet, que entendemos, como decía al principio José, que la teoría debe sustentar un poquito los diferentes ejemplos prácticos y las diferentes tareas prácticas que os vamos a ir proponiendo. La idea nuestra al menos es esa, partir de la teoría porque ahí está precisamente el conocimiento y para saber de qué estamos hablando, y partiendo de esa teoría luego aferrándonos y basándonos en lo que nos dice la teoría, ser capaces de llevarlo a la práctica, al terreno de juego. El modelo de los 3 Cs creo que es muy interesante porque nos ofrece un marco de actuación como entrenadores y entrenadoras. Habla de las 3 Cs, que en este caso son cercanía, compromiso y complementariedad, y estas tres luego de alguna manera están todas relacionadas con la coorientación. Coorientación que está ligado a que al final, como entrenadores y entrenadoras, tenemos que estar en continuo contacto o vamos a estar en continuo contacto con nuestros jugadores y jugadoras y vamos a estar de alguna manera influyendo tanto nosotros en ellos, con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos, con cómo nos expresamos, pero también el feedback que comentábamos anteriormente, según cómo se comporten los jugadores, cómo asumen las directrices o las orientaciones que le doy al jugador o las correcciones que le hago y cómo asume y cómo acepta y si acepta o no acepta, de qué manera, de qué grado reacciona ante esas correcciones, ello también estará influyendo de alguna manera en mi relación con ese deportista o ese jugador o esa jugadora. Y todo ello fundamentalmente se basa en estos 3 aspectos. Por un lado, la cercanía que está relacionado con estar cerca del jugador en cuanto a confianza, en tener nosotros la confianza hacia el jugador, porque al final si nosotros transmitimos confianza, transmitimos respeto y transmitimos esa cercanía, de alguna manera estaremos invitando por esa codirección que hablaba anteriormente a que el jugador también sienta o pueda sentir esa cercanía, esa confianza también en nosotros, porque nosotros ya le estamos demostrando, ya le estamos diciendo que confiamos en ellos de alguna manera, ¿no? Y es importante, en primer lugar, para ese primer vínculo y posteriores también, pero es importante siempre acercarnos al jugador o jugadora desde la confianza, desde la cercanía y desde el respeto. Creo que son 2 claves muy importantes porque siempre van a apreciar mejor
cuando nosotros no juzgamos sus opiniones o no juzgamos sus sentimientos, sino que las escuchamos y estamos cerca de ellos para escucharles, simplemente escucharles lo que nos tienen que decir y luego, bueno, ya iremos poco a poco estableciendo, pues bueno, qué tipo de soluciones le damos si, por ejemplo, nos plantea un problema o en función de las diferentes conversaciones que podamos tener, ¿no? Pero creo que es importante esta cercanía para empezar a construir el vínculo con el jugador o con la jugadora. Pero para ello, por supuesto, es necesario también que nos esforcemos, es decir, que vayamos donde ese jugador o jugadora, porque cuántas veces nos puede pasar o cuántas veces nos ha pasado igual que es que con este jugador o con esta jugadora no tengo un feeling demasiado, noto que cuando me acerco pues como que no le hace mucha gracia o que no le apetece mucho hablar conmigo o que me evita, que se aleja. Bueno, pues eso también de alguna manera nos está pidiendo que nosotros tenemos que tener un compromiso en cuanto a que tenemos que dedicarle tiempo a construir esa relación, ¿no? A estar cerca del deportista, pero aceptando la responsabilidad de que tenemos que ser nosotros también los que estemos cerca y los que invirtamos tiempo y de alguna manera también cierto esfuerzo en construir esa relación y tener ese compromiso de estar abierto al jugador o jugadora para ir luego desarrollando y creciendo en esa relación con ese jugador o jugadora. Y también, por último, la tercera C se trata de complementariedad, que no es otra cosa, en definitiva, que complementar al jugador en aquello que necesita. De alguna manera, el estar cerca, el comprometernos, el pasar tiempo con él, también nos va a ayudar a entender cuáles son, por ejemplo, sus necesidades. Y en función de estas necesidades, sean estas a nivel deportivo, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel de escucha, ser capaces como entrenadores de complementar al jugador, de ayudarle en aquellos aspectos que detectemos que necesita, ¿no? Y en definitiva, este modelo de las 3C nos va a ayudar a de alguna manera desarrollar un modelo de relación basándonos en estos 3 puntos, en la cercanía, en el compromiso y en la complementariedad, en responder en aquellos aspectos que el jugador necesita, ¿no? Porque soy capaz de entender, porque soy capaz de estar cerca del jugador o de la jugadora, en definitiva. Para ello, por supuesto, tengo que estar receptivo tanto al estar cerca como al comprometerme y luego también, por supuesto, para entender y saber interpretar las necesidades del jugador o de la jugadora. Porque otra de las preguntas que nos podemos hacer es, bien, está muy bien este modelo de las 3 Cs, de la cercanía, el compromiso, complementariedad, pero ¿por qué tengo que trabajar la relación o por qué entendemos que es importante trabajar esta relación? En primer lugar, porque seguramente nos ayudará a crear un clima de trabajo adecuado. Si nosotros estamos cerca de nuestros jugadores y jugadoras, si les establecemos, les damos espacio para hablar, para expresarse, para hablar con nosotros, la confianza de que pueden confiar en nosotros. Todo eso seguramente nos ayudará a crear un clima de trabajo que, como decía anteriormente, en el que todos estemos a gusto, todos quepamos, tanto jugadores y jugadoras, tanto los jugadores y jugadoras como yo, como entrenador o entrenadora, y todo eso, el crear un clima de trabajo adecuado, seguramente ayudará también a otro de los objetivos que solemos tener, que es intentar lograr un rendimiento adecuado, intentar mejorar a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, a nivel psicológico, es decir, nos estará acercando a ser mejores al final, ¿no? Como tanto individualmente como también, por supuesto, a nivel colectivo, a nivel de equipo. Y también nos estará ayudando a establecer un marco de comportamientos adecuados, de respeto, como decía anteriormente cuando hablaba de la cercanía, de que estoy abierto a hablar y los jugadores también pueden estar abiertos a hablar y todo ello va a facilitar un marco de comportamientos adecuado que va a facilitarnos de alguna manera la vida tanto a los entrenadores como a los jugadores y jugadoras. ¿Y cómo puedo establecer? Porque en primer lugar deberemos establecer esa conexión, ese vínculo. Una vez que hemos establecido ese vínculo, ya no es suficiente con establecerlo, con crearlo, con encender esa llama, ese vínculo, sino que también tendremos que ser capaces de mantener la llama y luego también, por supuesto, ir mejorando la relación, porque seguramente a través del tiempo, de
del contacto, del roce, pues las relaciones también dentro de los equipos van variando, se van modificando en función de muchos aspectos, como el de ahora soy titular, ahora no juego. Bueno, hay diferentes circunstancias que mantienen al final dentro de un equipo, todas estas relaciones lo hacen mantener vivo y pueden ser cambiantes en muchas ocasiones, y por lo tanto debemos estar atentos y ser capaces de mantener estas relaciones y mejorarlas si en algún momento alguna de estas relaciones con nuestros deportistas, algunos de los vínculos se pueden deteriorar, si se deterioran, ¿no? Para ello, fundamental, como decía, la comunicación. La comunicación yo creo que es la base de establecer estos vínculos más cercanos, más positivos con nuestros jugadores y jugadoras. Saber, pues en cada momento, hoy no vamos a hablar de este tema, pero saber qué estilo de liderazgo aplicar en función del tipo de equipo que tengamos, del tipo de jugadores, la categoría, si es un grupo maduro, inmaduro. En función de muchas diferentes características, pues nos exigirá ser capaces de entender qué tipo de liderazgo es el adecuado para cada grupo, cada situación, etcétera. Y por lo tanto, esto también indudablemente influirá en tener un vínculo adecuado con nuestros jugadores y nuestras jugadoras. Y por supuesto también ser capaces de cuidar el ambiente de equipo, de que el ambiente sea sano, sea positivo, sea agradable, un ambiente donde de alguna manera predomine la comunicación abierta, el contacto entre unos y otros, que no haya pequeños grupos, que no haya pequeños clanes que de alguna manera pues dividan o separen al equipo. Todo esto, la comunicación, el estilo de liderazgo adecuado y el cuidar el ambiente de equipo, nos ayudará, serán tres bases importantes para establecer, mantener y mejorar la comunicación. Y dentro del modelo de las 3C+1, de alguna manera el modelo de 3C+1 que hemos visto anteriormente es el marco teórico general, pero el modelo que vamos a ver a continuación, que se llama COMPASS, en inglés, el acrónimo en inglés, nos ayudará o nos ofrecerá algunas estrategias para mantener y mejorar la relación con nuestros jugadores y con nuestras jugadoras. En definitiva, en primer lugar, la C de Conflict Management en inglés es el manejo de conflictos, que nos va a tocar, vamos a pasar para atrás, manejo de conflictos que todo entrenador y toda entrenadora sabe que durante el recorrido liderando a un equipo, a cualquier equipo, pues van a ir surgiendo situaciones a las que vamos a tener que enfrentar o manejar, ¿no? Saber manejar, y para ello es importante ser capaces de manejar los conflictos. Para intentar prevenir estos conflictos o intentar que aparezcan lo menos posible, algunas de las situaciones que podemos tener en cuenta es el hecho de manejar las expectativas y aclarar los roles que tiene cada jugador o cada jugadora en nuestro equipo. Seguramente, en función de los niveles en los que estemos entrenando, generalmente si estamos hablando ya de rendimiento o de alto rendimiento, en muchas ocasiones los entrenadores y entrenadoras ya suelen tener más o menos una idea general de qué jugadores van a disponer de más minutos o aquellos que van a ser más veces titulares, qué jugadores van a tener más difícil el hecho de poder ser titulares. Pues precisamente tratar este tema con los jugadores y jugadoras y sobre todo aclarar precisamente los roles que les va a tocar, si van a disfrutar de muchos minutos, si en el caso sobre todo de aquellos jugadores y jugadoras que no van a jugar mucho, tratar de prevenir, aclarando esos roles, anticipando esas situaciones y aclarando y manejando de esta manera también las propias expectativas que puedan tener los jugadores y jugadoras, ¿no? Todo esto ayuda a intentar prevenir estas situaciones donde el jugador pues, sienta malestar porque no es titular y creía que iba a ser titular y resulta que no está contando con apenas minutos, y al final este tipo de situaciones se pueden tratar de hablar con claridad y nos tocará como entrenadores y entrenadoras, relacionándolo con el punto 2, ser francos y abrir en esos espacios de diálogo, ser claros con el jugador o con la jugadora. Seguramente ahora mismo que estamos en muchos equipos iniciando la temporada o todavía por iniciar,
pues entre septiembre y octubre suele ser una época adecuada precisamente para trabajar este manejo de expectativas y aclarar los diferentes roles. Para tratar también de manejar los conflictos o intentar prevenir estos conflictos, puede ser de gran ayuda el hecho de trabajar una visión compartida de qué valores tiene este equipo y qué objetivos tiene este equipo. Luego lo veremos, pero en definitiva se trata de tratar de que el equipo tenga una serie de valores, características que comparta, por los que esté dispuesto a luchar y con los que se identifique. Y esto relacionarlo también luego con los objetivos, tanto deportivos como no deportivos. La importancia, por otro lado, también de ser neutral en los conflictos, de tratar como entrenadores y entrenadoras, de tratar de entender el conflicto en sí, dejar espacio para que las partes, en este caso, si hay dos partes, por ejemplo, se expliquen, den sus explicaciones pertinentes y tratar de escuchar de manera neutral y tratar también, en la medida de lo posible, de buscar también soluciones grupales, ¿no? En muchas ocasiones, como entrenadores, nos veremos abocados a buscar soluciones o a tomar decisiones por nosotros mismos, porque es una de las responsabilidades que de alguna manera manejamos como entrenadores y entrenadoras, pero también pueden ser de gran ayuda, según en qué tipo de conflictos, las soluciones también grupales, ¿no? De que, bueno, de alguna manera se involucre también un poco el grupo en tratar de buscar solución a algún problema que se pueda crear. El segundo punto es la franqueza, el ser honesto, la honestidad ante todo, aunque indudablemente en muchas ocasiones no es fácil, pero creo que es el camino más directo para prevenir en muchas ocasiones conflictos, el hecho de ser honesto, el no luego no hacer o no prometer aquello que no estoy dispuesto a cumplir. Y para ello, para ser franco precisamente, lo que deberemos hacer es, en primer lugar, establecer estos espacios para el diálogo, ¿no? Y el ofrecer información, el ser claro con mis jugadores, el ser lo más transparente posible con ellos y el cumplir, por supuesto, nuestras promesas. En este punto de la franqueza tengo un vídeo de ejemplo, un vídeo de Mourinho cuando entrenó al Tottenham. Porque al final, como entrenador, en muchas ocasiones lo que queremos, o sea, como cualquier persona, economizar esfuerzos, ¿no? Y economizar esfuerzos hace que a veces, pues, demos más oportunidades a unos que a otros sin ser conscientes, ¿eh? Entonces eso me parece importante reconocer que ahora mismo pienso así, pero a lo mejor dentro de 2 semanas o de 3 semanas cambio de opinión, que puede ser. Y eso no ha aparecido en el vídeo, pero creo que adaptándonos a los contextos en los que podéis encontraros vosotros como entrenadores y entrenadoras, sería interesante de incorporar en estas conversaciones. No sé cómo lo veis, ¿eh? Si creéis que es más o menos difícil o imposible, o no estáis de acuerdo. No sé. Creo que a nivel de formación ya me daría yo por satisfecho con ser capaz de por lo menos crear el hábito de que el jugador venga a hablar conmigo o me comente o sea, es decir, el ser capaz de hacer crecer al jugador de categoría infantil o cadete, por ejemplo, en eso, en abrirse, en comentar, en preguntar, de alguna manera, bueno, que tenga esa confianza para venir a hablar conmigo, porque en muchas ocasiones y especialmente en categorías inferiores no se da. Creo que había un punto de tensión en la conversación, pero también subyacía mucho respeto, porque al final cada uno daba su opinión, el uno respetaba la opinión del otro, podía entenderla o no, compartirla o no, pero respetaba. Y creo que lo he puesto como ejemplo porque en el punto de franqueza es que me pareció muy, muy franco por parte de los dos. Y Mourinho luego le da las explicaciones pertinentes, le da su forma de verlo, le explica que jugó 2 partidos, que luego tal. Es decir, es capaz de razonar al jugador. Luego el jugador entenderá o no, compartirá o no, se enfadará o no se enfadará, pero al final
creo que en ese aspecto, por parte de Mourinho en este caso, está muy bien razonado el argumento. Bueno, un pequeño detalle ya para, si queréis, para terminar y seguir adelante. Dani Ross a las 2 semanas creo que se piró. Le dijo al presidente que, que veía que no iba a jugar y que se quería pirar y se largó, básicamente. Bueno, pues seguimos con los puntos del compás. Después de la franqueza vendría la motivación. En este aspecto entiendo que es importante ser capaz de involucrar a los jugadores en los objetivos, tanto colectivos como individuales, trabajar objetivos individuales con cada jugador. Luego veremos, bueno, podemos plantearle que bueno, se haga una pequeña valoración de cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y, por ejemplo, pues, intentar trabajar en algún punto débil o preguntarle en qué le gustaría mejorar. Siempre intentando buscar esa involucración del propio jugador, ¿no? Que no sea yo desde fuera el que le diga qué es lo que tienes que mejorar o qué objetivo te tienes que poner, sino que tú planteate un objetivo que te suponga un reto, que te suponga algo que te motive, que te encienda de alguna manera y tanto en lo individual como en lo colectivo, generando retos, reforzando y premiando, por supuesto, los esfuerzos y a través, trabajar la motivación también a través de la diversidad y variabilidad también de los propios entrenamientos, ¿no? Que no sea siempre un sota caballo rey, que podamos llegar a aburrir o de alguna manera a cansar a los jugadores y jugadoras. La positividad, en cuanto a ser como entrenadores, tener la capacidad de ser flexibles, de entender, de ponernos en lugar de ellos también y ser justo. El quinto punto, el ser capaz de ofrecer ese feedback abierto y positivo, ofrecer opiniones útiles, que les sean útiles, sobre todo en este aspecto cuando estamos hablando de entrenadores y entrenadoras que trabajan en fútbol formativo, creo que este sí que también es un punto importante, el de ofrecer consejo más allá también de lo futbolístico, ¿no? En muchas ocasiones de situaciones de la vida que se puedan dar. Y la importancia para ello también de escuchar de forma sincera, ¿no? De atender, de ofrecer todos nuestros sentidos a la hora de escuchar al jugador o jugadora para luego, bueno, poder asesorar o aconsejar adecuadamente. Y relacionado también con aconsejar, por supuesto, el hecho de apoyarles, de generar espacios para hablar contigo, de ser leal y siempre, 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 siempre tener presente su desarrollo integral, ¿no? Que estamos, en este caso, enseñando fútbol, mejorando, intentando buscar una serie de resultados a través, en este caso, en el fútbol, pero estamos siempre trabajando, vamos a trabajar siempre con personas y no debemos olvidar nunca también que más allá de los resultados, del marcador o de las clasificaciones, podemos aprovechar precisamente para ayudar en la formación integral al jugador o jugadora. Y para ello también nos vendría bien o podemos aprovechar el hecho de no pasar únicamente tiempo en el terreno de juego, y aunque ya sé que en muchas ocasiones es difícil, especialmente cuando estamos hablando si hablamos de fútbol amateur, fútbol formativo y tal, y que todos tenemos un montón de obligaciones en el día a día, ya prestamos suficiente tiempo y dedicamos suficiente tiempo a preparar entrenamientos, al entrenamiento, al postentrenamiento, pero bueno, siempre está bien tratar de buscar bueno, espacios donde poder desarrollarnos más allá del deporte, porque además seguramente facilitarán el hecho de también de acercarnos, de conocer otros aspectos que quizá en el campo pues no dé tiempo o no podamos o no se dé que podamos conocer de nuestros jugadores y jugadoras, y bueno, de alguna manera fuera del terreno de juego nos podría facilitar el hecho de conocer a bueno, otros aspectos y otras situaciones de nuestros jugadores, a conocerles mejor, ¿no? No solo dentro del terreno de juego, sino fuera también del terreno de juego.